todas partes. Ocho de la mañana con 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta. Les invitamos para analizar lo que sucediera esta semana con uno de los condenados por corrupción y que vive plácidamente en México, el señor Walter Solís, que fue condenado, hay que recordarle al país, 8 años por cohecho agravado, caso sobornos, 8 años por peculado, abuso de fondos públicos en el caso Senagua. Y hay un tercer caso que está en proceso, que se dilata y se dilata en la justicia, las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Resulta que este señor, que vivía en Estados Unidos, pasó a México y ahora tiene un estatus de refugiado, y el gobierno mexicano lo protege como protege a otros, con un argumento de que, siendo refugiado, él no puede ser extraditado como pidiera el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing. Para el registro histórico, cuando ocurrió la incursión en la Embajada de México y fue llevado a la cárcel quien se había burlado de la justicia, el ex vicepresidente Jorge Glass, que también tiene 2 sentencias condenatorias por corrupción, la legisladora mexicana Liz Telles dijo lo siguiente sobre lo que hace el gobierno mexicano. Por favor. El Departamento de Estado acaba de hacer público en términos oficiales que Correa y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana, les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass, el tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia. Si van a continuar con esa política de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales. Bueno, no solo las embajadas, sino ahora territorio mexicano. ¿Qué piensa de este caso? Walter Solís, sentenciado y hoy refugiado en México. Doctor Germán Rodas, buen día. Un saludo cordial a usted, Miguel, a la audiencia, buenos días. Lo propio, Leonardo, buenos días. El caso de Solís es un caso realmente patético, porque no solo que es un prófugo, sino que hay muchos elementos que demostraron a la justicia ecuatoriana su responsabilidad para ser condenado por peculado. Y evidentemente hay una serie de temas que están pendientes aún. La propia Comisión Nacional Anticorrupción, su núcleo de Manabí, hicimos colectivamente una fuerza común para demostrarle al país lo que todo el país asimismo constató, que a propósito de la tragedia del terremoto, tanto de Manabí como de Esmeraldas, pero en el caso particular de Manabí, este ciudadano recolectó, casi que lo recolectó para él, los recursos que provenían del IVA de un incremento importante, los mal utilizó, los utilizó en lo que se le ocurrió, y muchos de esos recursos desaparecieron de la obra pública, evidentemente. Ese es un tema que todavía no ha avanzado en el ritmo que debió haber avanzado. Es un momento para decir a Fiscalía que ni están todos ni son todos los acusados en esta materia.
hay algunos de ellos de este núcleo delincuencial que asaltó a Manabí, que todavía no han sido puestos en donde deben estar, y que el proceso mismo ha tenido mucha lentitud para efectos de encontrar las culpabilidades. ¿Qué nos demuestra este caso adicionalmente? Nos demuestra qué ocurrió en el país en años anteriores, que ciertamente fueron gravísimos para los ecuatorianos, porque o la obra pública o porque el mantenimiento de una serie de personas en el ejercicio de sus responsabilidades estuvieron atadas a la tarea ingrata del asalto, en unos casos para fortalecer la estructura política y en otros casos para obtener ventajas personales. Pero como se trata de hablar de las ventajas personales, yo creo que todavía la lista sigue siendo incompleta. Nos hemos enterado del tema de Solís, sabemos del asunto de Glass, pero hay algunos temas que todavía Fiscalía le debe al Ecuador para resolver con prontitud y con la energía indispensable, porque la impunidad es el factor que hace asimetría a cualquier pronunciamiento de lucha contra la corrupción por parte de las autoridades de control del Estado. Todavía hay casos que no han sido sancionados. Yo siempre repetiré el tema de Manduriapu, que no pasa de seguir más de 7 años en investigación previa. Y hay otros adicionales que van apareciendo a lo largo de estos últimos años y de estos últimos meses que deben ser atendidos con prontitud y con rapidez. De tal suerte que del riesgo de la impunidad también es antesala para que nunca se cobren recursos que han sido asaltados, para que no se los recupere. Lo que aquí se recupera es la libertad por parte de los que han provocado las circunstancias del asalto y del robo, pero no se recuperan los dineros en favor de los ecuatorianos. Doctor Rodas, y le venden al mundo que son perseguidos en el país. Le venden al mundo que son perseguidos políticos. Bueno, eso lo hacen todos, evidentemente. Creo que la historia de la humanidad está atrapada por esta circunstancia. Al Capone decía lo mismo. Y una serie de gentes han señalado que sus irredentas acciones que afectan la moral pública, la ética y los recursos de los ciudadanos aparecerían como persecución. Pero creo que el tiempo también ha permitido que se esclarecieran las cosas ante la opinión pública. A veces en otras latitudes no es posible, y no es posible porque también los andamiajes de la estructura ecuatoriana que hace justicia también ha demostrado sus falencias. Entonces hay países en donde supuestamente se cree que son perseguidos, porque queda también la otra contraparte, y el conocer que ha habido jueces que han estado al servicio de la delincuencia, y lo que se conoce hacia afuera es el veredicto final, la libertad, el señalar que no hay causa alguna para reclusión, ni menos para las acusaciones que se han establecido en contra de estas personas. De tal manera que hay una serie de factores que coinciden en aquello, pero el país sabe que aquí no hay en esta materia, en este tema puntualísimo de Solís, en el de Glass, ninguna persecución. En otros lugares puede haber habido un manejo inescrupuloso, porque también la lucha contra la corrupción, desgraciadamente en otras latitudes, ha significado un mecanismo de persecución. Eso es cierto. También hay que mirar aquellas realidades. Pero en el país creo que las cosas están absolutamente claras, y desgraciadamente tampoco ha habido una acción gubernamental de los últimos regímenes para esclarecer la realidad ante la mirada de los diversos países del mundo. Debió haberse informado siempre a través de las vías correspondientes todos y cada uno de estos casos, de tal suerte que también ha habido omisiones. Ojalá las gestiones que deben hacerse por parte de las autoridades competentes, Cancillería y otros, den resultados. Porque también hay que mirar que la política mexicana, no ahora, sino a lo largo de
yo diría los 2 últimos siglos ha sido esta. Abrir las puertas a quienes consideran perseguidos políticos y evidentemente no entregarlos. El caso más evidente fue con la persecución a Trotsky, pero Trotsky era un perseguido político, pues evidentemente, y esa política no puede replicarse en aquellos que tienen un largo camino, un largo trajín y una larga historia de asaltar recursos, en este caso los ecuatorianos. Bienvenido al doctor Leonardo Viteri, asambleísta médico, manabita. Bueno, ¿cómo ve este caso de Walter Solís? Que uno de los casos que está pendiente efectivamente, está dilatado en la justicia, incluso la audiencia de formulación de cargos, es Walter Solís, pero él ya tiene dos sentencias condenatorias de 8 años cada una, el uno caso sobornos y el otro peculado en el caso Senagua por abuso de fondos públicos. ¿Qué piensa de este caso, doctor Leonardo Viteri? ¿Se robaron la plata de la reconstrucción de Manabí? Buen día Miguel, buen día Germán y a quienes nos ven y nos escuchan. En el ámbito de relaciones internacionales, esto va a traer mayores asperezas en nuestras relaciones con México, que ya estaban desgastadas, y eso no es bueno, sobre todo para el comercio y la exportación de camarón del Ecuador, que tenía ojos en el mercado mexicano. Yo le pregunto a los mexicanos, ¿qué diría Benito Juárez? ¿Qué diría Lázaro Cárdenas a sabiendas de que el gobierno mexicano se ha dedicado a proteger delincuentes? En el tema ya de la reconstrucción, es importante, y Germán da fe, de que durante el año 19 y 20 de esta época, la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, presentó un estudio muy completo basado en un informe también de Patricio García, en esa época estaba en la Contraloría Regional, y que al presentar este informe lo votaron por arte de magia. En ese informe y en esos estudios, y sobre todo quien le habla, que vivió el terremoto cuando en demoliciones se llevaron $200 millones. En esa plata solidaria, en Jama, por ejemplo, hicieron un puente que tiene 40 metros de largo por 12.5 de ancho y costó, escúcheme la cifra, $7.800.000. Se convierte en el puente más largo, más caro del mundo. Lo grave de esto, Miguel, es que en base a esos presupuestos referenciales sobrepreciados, las instituciones públicas siguen construyendo en base a esos sobreprecios. Como fue oleado y sacramentado por la Contraloría de Poli, obviamente siguen manejando esos presupuestos referenciales. ¿O acaso no nos acordamos de que con la plata de la reconstrucción iban a reconstruir los hospitales, el de Bahía de Caracas, Pedernales, el de Chone, en la zona norte de Manabí? Acuérdese usted, pues, que la plata de Pedernales se la llevaron en sacos y tuvo que venir otro gobierno, el gobierno de Lazo, para concluir y dar plata para terminar ese hospital. El hospital de Chone, ¿acaso que no lo terminaron haciendo con plata china? El hospital de Bahía, ya fue en el gobierno de Lazo que se terminó el hospital, porque también se llevaron la plata. Con esa plata hicieron fiesta, no digo fiesta semántica, pero también hicieron fiesta porque fueron decenas de miles de dólares que se dedicaban a la publicidad y propaganda, lo cual es inadmisible. ¿O acaso no recordamos que con esa plata también se hizo el puente sobre el río Mataje? Créame que donde usted analiza el acta del 27 de mayo del año 2017, el acta que es pública, en la cual en 2 horas en un hotel en Manta, en una sesión, adjudicaron $2.936 millones
a través de 600 contratos. Recordemos eso. Eso fue presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía. Y recordemos también otro tema. Pues. A ver, el Comité de la Reconstrucción era un cuerpo colegiado que tenía 9 personas. Y por lo tanto, los 9 tenían derecho también a objetar, fiscalizar. ¿Y por qué ninguno de ellos ha sido llamado por la Fiscalía? ¿Acaso que ahí no había otros representantes del Ejecutivo? ¿Acaso que no estaba el prefecto de Manabí, ex prefecto de Manabí, Mariano Zambrano? Era un cuerpo colegiado, por lo tanto, tenía la responsabilidad también de objetar, fiscalizar, y cayeron en omisión entonces. Lo de la reconstrucción de Manabí, señores, acuerdo con mi ciudad destruida y yo al pie de mi edificio destruido, llegaron a demoler sin son ni ton. De repente ciertas casas no las demolieron, porque supuestamente eran patrimonios. Tranquilo, va a haber $80 millones para rescatar las casas patrimoniales. Por favor, vengan, vean, todavía está la marca, patrimonio, y nunca dieron un centavo a quienes queríamos reconstruir casas patrimoniales. Eso fue el mayor asalto de la historia. $3.000 millones. Vea usted los peruanos, el puerto de Chancay, que va a revolucionar el comercio en América Latina, en detrimento de los países vecinos, $1.300 millones. Hubiéramos construido el gran puerto de transferencia en Manta, Jaramijó, y esta sería una provincia productiva. Realmente lo que pasó con la reconstrucción hasta el sol de hoy, mis queridos amigos, no ha sido sancionado como debe ser. Fue un asalto a mano armada. ¿Y cuál fue el papel de Walter Solís, doctor Leonardo Viteri? A ver, es que recuerden que era el cuerpo colegiado. El secretario de la reconstrucción era el que daba fe de lo actuado por ese cuerpo colegiado, en representación del prófugo, del infractor, era Glass. Y el ejecutante como ministro de Obras Públicas, en la gran mayoría de las obras, era el Ministerio de Obras Públicas. Y Walter Solís era el ministro de Obras Públicas. Por ejemplo, en los temas de demoliciones, en los temas de carreteras, en los temas de puentes. Él, por eso es que hoy se lo está acusando, amén, de las 2 sentencias en firme que tiene por 8 años cada una. Ahorita se lo está llamando, ojo con eso, por el desvío de $367 millones, cuando él era ministro de Obras Públicas en la época de la reconstrucción y formaba parte del Comité de la Reconstrucción. Doctor Germán Rodas, ¿por dónde debe ir el país? Porque aquí ha habido debilidad institucional para sostener procesos desde el Estado ecuatoriano. La tarea que ustedes hacen, lo hacen cívicamente, sin ganar un centavo del Estado, pero que debiera profundizar la lucha contra la corrupción, trabajar en lo preventivo. La Contraloría llega solo después, cuando llega, y de acuerdo a los casos actúa. En unos con supuesta diligencia y en otros con negligencia, como fue en el caso de Polis. ¿Cómo enfrentar eso? Estaba silenciado. Una pregunta fundamental la suya, Miguel. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos profilácticos? Aquí tenemos un médico y por eso uso el término. ¿Cuáles deberían serlo para impedir que esto continúe? Porque independiente de quienes estén en el poder, la sensación que yo tengo es que los dramas y las tragedias del Ecuador han servido para el asalto. La pandemia fue un telón de fondo para aquello, solo para señalar un ejemplo. Pero yo insisto,
todas las tragedias que vive el país o que ha vivido, como cualquiera de las circunstancias que han generado graves acontecimientos, sirven para que la contratación pública se agilite a pretexto de actuar sobre las realidades emergentes. Y entonces no tenemos quien haga control. Usted lo dice bien, Contraloría llega cuando los hechos ocurren y Fiscalía se moviliza cuando la denuncia está allí sobre el escritorio. No se actúa con prontitud. Y allí vienen varios elementos que yo quisiera señalar. Es indispensable, sobre todo por una serie de informaciones que ya se conocen a lo largo del tiempo, una modificación estricta al sistema de contratación pública. No puede ser que los delincuentes de cuello blanco y los otros, aquellos que están vinculados con el narcotráfico, inclusive, sean gentes que están en la contratación pública desde años hacia atrás. No puede ser que aquellos a quienes la Comisión Nacional Anticorrupción los ha denunciado, por ejemplo, en la provisión de insumos médicos, cambien el RUG al siguiente año, cambien la personería jurídica y ellos mismos vuelvan a ser personas que proveen de servicios a los hospitales. No es adecuado que el CERCOV siga siendo lo que es, una especie de entidad que no sirve sino para dar el visto bueno y para, además, dicho esto por una funcionaria del CERCOV, la doctora Gijón, dijo ella textualmente, allí existe un CERCOV paralelo que sabe lo que debe hacer y lo que debe ocurrir. El CERCOV es otro de los mamotretos que contribuye al asalto nacional y eso hay que decirlo de manera pública y sabiendo la responsabilidad que ello conlleva. Lo reitero, no está nunca el CERCOV al servicio de impedir la contratación irregular, sino al contrario, de agilitar otras contrataciones y de favorecer el asalto desquiciado en este país. De tal manera que si hablamos de acciones preventivas, yo creo que los organismos de control deben dar la vuelta a su comportamiento, que a veces es mediático y que tiene también reloj electoral. Es indispensable que actúen pensando en los intereses ciudadanos y es indispensable además que favorezcan la Contraloría Social, porque en esto convendrá Leonardo conmigo que cuando la Contraloría Social, que es una posibilidad, no, un derecho constitucional, se lo ejerce, las autoridades y el poder se ponen en guardia para afrentar a aquellos que intentamos hacer esta Contraloría Social, para perseguirlos o para no entregar la información. Hay que hacer tener muchas habilidades para encontrar esta información que debería ser pública. Por eso regreso al CERCOV. Miguel y Leonardo y oyentes, le cambian una palabra, le cambian una línea, le cambian una clave, le cambian un dato y usted nunca puede tener ingreso a obtener una información adecuada respecto de qué están ocurriendo en la contratación pública. Este es un sistema que se ha ido generando y se ha ido constituyendo desde hace muchos años atrás. Y como la Comisión Nacional Anticorrupción y la ciudadanía que quiere hacer y ejercer Contraloría Social, no estamos en la capacidad de tener técnicos porque no hay recursos, no estamos en la capacidad de tener un sistema operativo. Nos vemos en un momento determinado con las deficiencias de no poder obtener información pertinente y adecuada y oportuna. De tal manera que allí acabo de señalar varios hechos y los resumo en 3 líneas. Cambio estructural de lo que significa la contratación pública, cambio en lo que significa el CERCOV, supresión del CERCOV y construcción de una nueva esquema para dar seguimiento a esta contratación y
actitud proactiva permanente como ha tenido la Comisión Nacional Anticorrupción para enfrentar al poder. No se trata de un gobierno o a otro determinado, al poder que normalmente utiliza los recursos y que los desvía para asuntos que no son ni de su competencia y que solo significan mayor tragedia en la vida de cada uno de los ecuatorianos. Doctor Leonardo Viteri, a propósito de este caso que estamos abordando del exministro de Obras Públicas, Walter Solís, prófugo de la justicia, refugiado en México, quizás todos nuestros males están y son consecuencia de la corrupción. Para citar solo un pasaje, en el gobierno anterior se quiso hacer un sistema fuerte anticorrupción. Se quedó en firmar el decreto y ahí quedó. Es decir, no ha habido voluntad para prevenir la corrupción, actuar oportunamente, que no llegue la Contraloría de acuerdo al juego de intereses. Doctor Viteri. Aquí hay algo muy importante. Usted sabe el poder que tiene un digitador que trabaja en el CERCOP. Con sus teclas puede cambiar contrataciones de millones de dólares, con una coma, un punto, borrando, suspendiendo. Eso es impresionante. Coincido, tenemos que cambiar el CERCOP, tenemos que cambiar las reglas de contratación pública, porque aquí tiene algo más grave todavía, hablando de prevención, hablando de profilaxis. El Ecuador ya pasó de metástasis a septicemia, porque es que no quiero ser pesimista, soy un optimista bien informado. Todo está corrompido. Por eso el Ecuador necesita un borre y va de nuevo. Un digitador del CERCOP puede manejar millones de dólares desde un ordenador. Frente a estas circunstancias y recordando nuevamente la reconstrucción de Manabí, deberíamos, el Estado ecuatoriano, la Fiscalía, debería hacer honor a Manabí, no permitiendo la impunidad de los miembros de esa comisión y de todos los actores, muy especial Walter Solís en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ¿cómo lograr que la institucionalidad, la Fiscalía, la Contraloría actúen, doctor Viteri, cuando vemos que la justicia también es la que dilata audiencias, con cualquier pretexto de los abogados se enferman y el juez, bien, gracias? Miguel, hace algunos años atrás, yo siempre decía que una nación, un gobierno, debería tener prioridad en salud y educación. Y algún jurisconsulto me dijo, y en esa época no lo comprendí, me dijo, y justicia. Es que es importantísimo. ¿Por qué Walter Solís cae en una de las sentencias en firmes? Porque en el caso de él, que estaba en Senagua, un juez ordena el pago de unas planillas que tenían observación de la Contraloría. Por esa es la primera sentencia que tiene Solís. Por orden de juez, por un orden de un juez que le dice paga esas planillas, todo enconchabado, todo amarrado, coludidos. Por lo tanto, ¿por qué no volvemos a lo que se hacía antes de los infractores, de los fariseos? Antes la Contraloría, a los funcionarios públicos, si solicitábamos, nos daba un acompañamiento y había exámenes previos, per y post. Por lo tanto, sí podemos hacer las cosas mejor y, muy en especial, el tema de los presupuestos referenciales. Los presupuestos referenciales en el Ecuador son exagerados. ¿Cómo es posible que en Chile, que en El Salvador, que en Estados Unidos, aprox de un hospital de mediana complejidad
tenga un promedio de $100,000 cada cama. Y aquí los hospitales nos costaron $500,000 por cama. $500,000 por cama. O sea, 5 veces más. No hay derecho y debemos refundar el Ecuador. Hay que refundar el Ecuador porque el legado que nos dejaron ha sido increíble. Y lo siento en mi provincia, en una provincia donde todavía tienen fuerza y no es un problema neurocientífico. No, señor, aquí todavía están incrustados en las universidades. Claro, todos los gobiernos locales en su mayoría son de ellos y sobre todo en la función pública. En la función pública todavía existen mandos medios que entorpecen, estropean todo lo bueno que se quiere hacer. Doctor Germán Rodas, el papel de la justicia también es fundamental, cierto, es la Fiscalía, la Contraloría Social, pero en el caso específico de la reconstrucción de Manabí, ha habido 6 audiencias fallidas, se convocó para la 7ª ocasión, con cualquier argumento de los involucrados, especialmente el ex vicepresidente que está en la cárcel, con 2 sentencias condenatorias. Recién la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es decir, se está empezando y no hay manera de poder instalar. La última fallida fue el viernes 25 de octubre a las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. No hay manera. Es decir, ni siquiera se instala la audiencia de evaluación y preparación del juicio. Aquí hay un detalle importante. Yo creo que siempre es indispensable buscar los correctivos desde lo estructural. Yo creo que el rol de la academia también debe ser en algún momento dado evaluado. ¿Qué tipo de profesionales se están preparando para que lleguen a las funciones que llegan como abogados, como jueces, etcétera? Porque son ellos los que de alguna manera entorpecen también los procesos y cuando no ocurre aquello, son parte de la acción delictiva porque son jueces de alquiler de la corruptela. Nosotros vivimos casos similares al que usted acaba de contar o señalar, Miguel. En realidad, hay 1 o 2 casos en los que hemos hecho denuncias precisamente por la adquisición de insumos médicos, casos emblemáticos en Guayaquil, en el Teodoro Maldonado, y vamos año y medio sin que se instale la audiencia de formulación de cargos, porque los jóvenes que hacen de abogados han aprendido el sistema para entorpecer, alargar, dilatar los procesos. Se enferman, cambian de abogado, se ponen de acuerdo los abogados y de manera alternativa o alterna van generando una serie de inconvenientes en los procesos. Esto para hablarle de la experiencia que vivimos como parte de determinados procesos porque somos denunciantes. Yo repito, Manduriaco sigue en investigación previa. La denuncia última sobre las afectaciones a varios hospitales, en la semana que viene reconoceremos firmas y la presentamos hace varios meses atrás. Todo es lento, todo es en un manejo de tiempos que no se entiende, pero hay otros temas que se mueven a velocidad de acuerdo a lo que nosotros denominamos el reloj político electoral, y aquello no debe ocurrir. Y no me refiero a caso alguno en particular ni a gestión alguna, lo digo sobre la base de la experiencia en términos generales en todos estos años, de tal manera que la justicia también tiene que ser modificada. En buena hora que se ha caído este concurso de los jueces a propósito, porque esto era otra demostración de la búsqueda de poner de jueces a quien quiera para que siga lo que llama Leonardo la septicemia, en realidad. Esto para hablar de la justicia. Pero también creo que hay otro elemento que es muy importante. Es hora de una gran acción cívica nacional para recuperar en la conciencia de los ciudadanos valores fundamentales que tienen que ser entregados con la acción y en la
actividad permanente de la formación de los jóvenes, de los estudiantes, de los universitarios. Creo que este es un momento para transformar paradigmas de los individuos que no pueden entontecerse por la búsqueda del dinero con la facilidad que lo han hecho y pensar que hay otros valores en la vida. Creo que también ese es un elemento subjetivo, si se quiere, pero importante en lo que significa la formación integral de los sujetos que van a ser parte del colectivo social y que van a obtener responsabilidades en un momento determinado. No puede ser que exista una carrera para obtener ventajas económicas solamente en pensar en la cotidianidad de la opulencia. Ese es un valor que evidentemente hay que anularlo. Y es obvio también que hay que confrontar con aquellos que aberrantemente no hacen justicia, sino que promueven la injusticia social y que promueven sobre todo una asimetría gravísima entre aquellos que no teniendo recursos son sancionados, a veces por violaciones de la ley pequeñísimas, deben ser sancionados, sí, pero hay otros que viven escapados sobre el tejado, unos y otros con toda la tranquilidad, porque la justicia no ha llegado. Es un momento complicado para el Ecuador y sobre todo un mensaje. El drama de la sociedad, el drama de cualquier circunstancia que ocurra en el país, llámese como se llame, llámese apagón, llámese pandemia, llámese terremoto, llámese enfermedad, etcétera, no puede ser para que alguien o algunos lo aprovechen en ventaja personal, olvidándose de la tragedia y olvidándose de los ecuatorianos. Creo que esto es dicho en términos generales, sin alusiones a nadie, pero ya ocurrió esto en el terremoto de Ambato, ya ocurrió aquello mismo en los momentos gravísimos inclusive de las erupciones volcánicas en el país. Tenemos un centenar de años en el que la corrupción ha ido buscando mecanismos adecuados para pervivir, y también tenemos una demostración de que el poder no avanza. Concluye una idea, Miguel. Usted decía, se pretendió instaurar instrumentos de lucha anticorrupción. Lo grave es que los instalan los gobiernos, y cuando instalan los gobiernos es barrer bajo la alfombra, es poner al gato despensero a que funcione. ¿Qué Secretaría de Anticorrupción ha funcionado en los últimos años? Han sido simple y llanamente funcionarios y burocracia que no contribuyen a la lucha contra la corrupción, que la tapan, que la esconden y que nos dicen que todo está perfecto y que todo está bien. Ahí hay varios doctor elementos, Rodas, por lo tanto, para actuar en la profilaxis. Claro. Todos los males quizás en el Ecuador se advierte como un eje transversal la corrupción, y por otro lo que usted decía, doctor Rodas, cierto es que hay profesionales que salen, abogados que salen a la práctica precisamente de lo ilegal, a obstruir la justicia, etcétera, pero también no ha habido ausencia total en general de la Universidad Ecuatoriana, de la academia, en abordar estos problemas desde su ámbito. Daría la impresión de que muy poco importa para la Universidad Ecuatoriana estos problemas. ¿Cuándo ha salido un rector, un rector de una universidad ecuatoriana a cuestionar, a criticar esto? Doctor Rodas. En realidad yo creo que más que el comportamiento de un cuestionamiento es una acción casa adentro de la formación de las gentes. Yo estoy muy ligado a la Universidad Andina y veo que allí se están estableciendo cursos de formación y de especialización para lucha anticorrupción a nivel de posgrado. Y veo que otras universidades están dispuestas a hacer convenios con la Comisión Anticorrupción, que no tiene abogados, por ejemplo, porque no podemos pagarlos, para que apoyen esta lucha. Pero son todavía casos aislados. Es también cierto que la academia ha dejado de tener un espacio de debate y de discusión en muchos niveles, y eso contribuye a aquello, pero que debemos hacer una reflexión sobre este tipo de profesionales. Esa es la verdad, que han aparecido, y no solamente en la línea del abogado, de la formación de abogados, sí, claro, sino que es en términos generales, es el constructor que no hace bien la obra y que obtiene una ventaja y queda con un rédito adicional. Y tenemos graves circunstancias. También eso pasó en Manabí.
Yo recuerdo que varios colegios de arquitectos decían allá que se permitieron obras y construcciones sin ningún control, de tal manera que todo aquello va generando un andamiaje. Y en la práctica de la salud, ¿cómo puede ser que los hospitales pretendan ser dirigidos por personas que están vinculadas con los distribuidores de los insumos y de la corruptela, y que el personal médico no actúe? También hay temores, eso es cierto, porque cuando actúan pueden haber asesinatos. La sociedad está en una circunstancia muy difícil. Por eso necesitamos que el ejemplo mayor, es decir, quienes dirigen al país, tengan verticalidad. No hay un ápice para poder acusarlos de nada y nos demuestren transparencia, no hoy, no de ayer, sino a lo largo de su vida. Y esto dicho para los gobernantes de más alto nivel, como dicho para los asambleístas, como dicho para los alcaldes, para los miembros de las juntas parroquiales. Pero si en todos estos espacios se busca la rendija por la cual se puede obtener una ventaja, y además con otro detalle, que no es el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, se lucha y se hace acción mediática solamente para estar en el escenario, yo creo que eso es gravísimo. Es necesario un cambio casa adentro en el individuo también. Ese es el nuevo paradigma que proponemos nosotros, que el cambio de mentalidad. Y aquello, concluyo con esta idea, Miguel, aquello es fácil. No hay que tener sino condiciones de vida adecuadas, pertinentes, en crecimiento, desde luego, acumulando lo que nos da el trabajo y el tiempo. Pero no puede ser que el paradigma sea pasar vacaciones cada 8 días fuera del país y para ello haya que asaltarle a cualquier persona del género humano. Son paradigmas de la conciencia, son paradigmas de la formación, son paradigmas que finalmente se han perdido en el tiempo. Hay que trabajar en eso, doctor Leonardo Viteri. Lo que le planteaba por la afirmación que hiciera el doctor Germán Rodas, también no solo malos profesionales que salen de la universidad o en el camino buscan procesos de corrupción, sino también la ausencia de que la Universidad Ecuatoriana, la academia, debiera estar debatiendo esto, formando, está bien, previniendo, pero debatiendo, pronunciándose sobre estos actos de corrupción que carcomen a la sociedad ecuatoriana. Miguel, también estoy vinculado a la academia y esto es una responsabilidad de todos. Y en mi caso personal, lo hago por primera vez público, soy catedrático de bioética. Linda materia, hermosa materia, precisamente para tratar de que los nuevos profesionales tengan ética en el ejercicio de su profesión. Eso debería hacerse en todas las profesiones para incentivar el patriotismo, las buenas costumbres, valores morales que son tan importantes. Tenemos que aportar un granito de arena. Y Germán, cáigase para atrás, escúcheme esto. Lo hago con fe y alegría, porque la universidad estatal pobre en la que yo estoy, me pagan $10 la hora. Y lo hago con todo el gusto del mundo. Doctor Viteri, en consecuencia debería haber mayor proactividad para enfrentar, denunciar, preparar, prevenir la corrupción. Pero por supuesto, es que recordemos que en la época del prófugo se incrustaron cual medusas en las universidades, quitándole la visión académica que tenían de formación para hacer, ahí sí, una génesis política que hasta el sol de hoy lo sostienen a ellos. Por eso es que usted ve que todavía, por lo menos las universidades aquí en Manabí, están plagadas de ideología de esa tendencia, la de los fariseos.
Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y al doctor Leonardo Viteri, médico, exasambleísta, por contribuir a este análisis para hacer escarnio, conciencia de lo que significa la corrupción y aquellos que se han burlado del Estado ecuatoriano, aquellos sentenciados que viven plácidamente en el exterior. Germán y Leonardo, muy amables. Mira, Gracias, Miguel, buen día. una cosa final, sí. Miguel y Leonardo. Cierto es que hay que exigirles a las universidades, pero yo creo que también el trabajo va desde los niños, desde la escuela, obvio, desde el colegio. ¿Cómo era posible que en este país, años atrás, ya no se daba ética ni historia? Es decir, no saber la historia de la patria y no tener una formación en ética era también una forma de dejar testigos mudos frente a la irredenta acción del atraco. De tal manera que es una acción en la formación del hombre a lo largo de su vida. Así es. Muchas gracias, Germán Rodas y a Leonardo Viteri. Muy amables. Vamos a ir a una pausa, luego viene el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este sábado, 8 horas. Vamos a abordar la crisis que vive el país y los problemas de gobernabilidad en medio de un proceso electoral, los apagones y el calentamiento de las calles, como ya ocurriera esta semana y específicamente este jueves. Invitados el doctor Luis Verde Soto, analista politólogo y consultor internacional, la doctora Saudia Leboyer, analista y académica, y el doctor Jaime Costales, académico en psicología social y política. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana a todos, y volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Esto es Exa Informa por Exa FM. Gobierno rechaza actos de violencia durante manifestaciones. El gobierno nacional rechazó enérgicamente los actos violentos y vandálicos ocurridos durante las protestas de ayer, señalando que fueron perpetrados por individuos que desvirtúan el derecho legítimo a la protesta social. El régimen aseguró que no permitirá que el vandalismo ni los infiltrados conviertan las manifestaciones pacíficas en actos que atenten contra la seguridad ciudadana e instituciones. El gobierno reafirmó su apoyo a la Policía Nacional, destacando su labor para mantener el orden y proteger a los ecuatorianos, además de expresar solidaridad con los agentes agredidos durante el cumplimiento de su deber. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento.